Capítulo 9. Trabajo duro. La luz del sol entraba por la ventana, era intensa, al igual que la alarma que no paraba de sonar, pero Santi no daba señales aún con tanto escándalo, a simple vista uno podría creer que nació cansado. Finalmente despertó una hora más tarde, muy cansado y adolorido, viendo la hora se alarmó. Es muy tarde, rápidamente se levantó y se preparó lo más rápido posible, solo pudo comer un trozo de pan algo rancio del día anterior y un vaso de agua, apresuradamente salió en dirección a su trabajo mientras pensaba. Rayos. Necesito un auto o una moto. Nunca antes había tenido ese imprevisto, siendo de los más puntuales. Cuando llegó a la parada del autobús, justamente el autobús estaba detenido y la gente estaba subiendo, Santi corrió para alcanzarlo, pero no lo consiguió. Esto es mala suerte. Pensó en otra forma de llegar, como un taxi o llamar por una aplicación, eso solucionaría sus problemas, pero al ver que el costo era 15 veces mayor, podía pagarlo, pero viendo su futuro incierto no era buena idea gastar de más, por lo que descartó la idea. Procedió a buscar un lugar entre los bancos y en cuanto tomó asiento sintió un intenso dolor. Sigo adolorido, es por lo que pasó ayer. Tratando de recuperarse, sintió un leve dolor de cabeza y se preocupó. Es un milagro que no esté muerto. A pesar de eso no tiene ninguna excusa creíble para pedir un descanso, Santi trataba de sonreír. Debería agradecer que solo me siento un poco mal. Después de una larga espera llegó el siguiente autobús 15 minutos después. Por fin, pero estaba repleto y apenas si logró entrar, esto lo alivió un poco mientras llegaba a su destino, pero repentinamente todos los bebés que estaban en el autobús comenzaron a llorar, eran 5 niños en brazos. Fue como si todos estuvieran sincronizados para llorar, aunque, ya que dicho autobús tenía el hospital en la ruta, era frecuente que éste tuviera niños y enfermos, pero los niños lloraban con todas sus fuerzas, y sus madres intentaban calmarlos desesperadamente, eso claramente no. Era normal, entonces, todo ese intenso ruido le provocó un intenso dolor de cabeza, Santi intentaba pensar en algo, pero era imposible. Ah. Esto se está volviendo peor y peor. Cansado, adolorido y ahora con dolor de cabeza intentó usar su poder para recuperarse y calmar a los bebés de alguna forma. Pero. No puedo, me va a estallar la cabeza. Aquel viaje fue infernal, hasta que finalmente llegó. A pesar de todas las complicaciones, no llegó muy tarde, como él acostumbraba a levantarse más temprano para ir al café de Mari, tenía bastante tiempo de sobra. Aún así se apresuró a entrar, rápidamente encontró a sus compañeros. Lo primero que vio es que uno de ellos lo observó para después ver un poco molesto su reloj. Hoy llegaste tarde. Santi podía notar su disgusto, pero lo entendía claramente, ya que en este trabajo incluso los segundos hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, su dolor de cabeza solo empeoraba, ya parecía una migraña, todas las palabras retumbaban en su mente, comenzando a preocuparse seriamente, aún así él no quería pedir ayuda. Esto parecía ser más una terquedad, arrepentido se dijo a sí mismo. Quizá no debí salir. Trato de responderle a Mateo. Perdóname, hoy se me hizo tarde. Sus expresiones no pudieron ocultar su dolor, su otro compañero lo notó cansado y le dijo. No te ves muy bien, deberías tomar algo, o pregúntale a alguien si puede ayudarte. Santi trató de ocultar su dolor mientras pensaba. Seguramente solo me darán aspirinas. Y justamente eso fue lo que pasó, quizá porque solo mencionó su dolor de cabeza, tomó las aspirinas y rápidamente regresó, justo después de tomarlas sonaron las alarmas, pero afortunadamente otro grupo más cercano atendió el incidente. Sus compañeros esperaban algo de acción, mientras Santi intentaba recuperarse utilizando su poder. Creo que no está funcionando. Todavía estaba lleno de dolor el cual crecía lentamente. Todo lo vinculaba a la caída en su enfrentamiento. Aquel día pareció tranquilo, no hubo tantas alarmas, era lo único que parecía estar a su favor, sin embargo ya pasado el mediodía llegó su momento. Esto animó a sus compañeros pero a él no, su dolor ya había sido descubierto, pero aún así continuó. Cada tope o bache por el que pasaban, le causaban dolor.
Llegaron a la escena en el centro de la ciudad, una zona rústica y antigua, con calles estrechas y de doble sentido. Su antigüedad demostraba que no fue diseñada para vehículos modernos. La llamada provino de una vivienda. Un hombre mayor se sentía muy mal, como si fuese a tener un infarto en cualquier momento. Estos casos son más complicados para Santi, aunque puede sanar heridas y enfermedades. El paso del tiempo no es algo que se puede cambiar. Rápidamente llegaron para atenderlo. La casa estaba llena, parecía que toda la familia se había reunido, era una fiesta. Mientras actuaban, debido a la condición de Santi, tardó demasiado tiempo en llegar al anciano. El anciano estaba en una silla de ruedas, parecía alguien de 90 años, su aspecto no decía nada bueno, incluso uno podría decir que es increíble que siga con vida. Tenía lo que parecía un tanque de oxígeno cerca. AGRR. No podía articular palabras, tenía su mano en su pecho. Sus familiares se veían muy preocupados. Viendo el entorno supieron que la fiesta era para el anciano. Con la ayuda de sus familiares lo llevaron al vehículo. Toda la familia miró con preocupación. Los niños parecían que iban a llorar, se notaba que era alguien muy querido. Aún con todo su dolor, Santi ayudó a subir a aquel hombre. Un familiar preocupado subió con ellos, mientras tenían a aquel hombre sentado y asegurado. Nadie le quitaba la mirada de encima. El chofer encendió la ambulancia y se marcharon al hospital. El otro compañero de Santi atendía al anciano, dándole ánimos. Llegaremos pronto, vas a estar bien. A pesar del cansancio, dolor y migraña en aumento, observaba de la misma forma que el familiar del anciano una serie de pensamientos lo incómodo. Creo que algo no está bien. Pero no sé qué es. Su dolor hacía todo tan difícil. Tenía una sensación, una que lo llenaba de impotencia. Tenía palabras para eso, pero era algo que nunca quería decir, no lo lograra. Aquel anciano cada vez era más ruidoso. Todos estaban preparados para lo peor, parecía que no llegaría a salvo al hospital. Entonces pasó lo peor. Instantáneamente el compañero de Santi le pidió su ayuda. Aún estaban a mitad de camino, todo se estaba complicando. Santi se acercó rápidamente, el anciano comenzó a gritar de dolor. Sus gritos retumbaron en la cabeza de Santi. De pronto el anciano dejó de moverse. El familiar muy desesperado trataba de ayudar, pero este no podía hacer nada. Todos estaban muy preocupados, tenían que llegar lo más rápido posible. A pesar del dolor, Santi se las arregló para pensar. Tengo que hacerlo. Pero sin embargo, no hizo nada. Había algo que lo detenía, algo que lo entristecía y que no podía evitar. Aunque lo intente, no creo que él logre. Además, ¿cuánto tiempo le queda? ¿Una semana o solo un día más? Algo que tenía claro es que a una edad muy avanzada, por más que intente sanar toda herida y enfermedad, por más que quiera salvarlo, el deterioro natural del cuerpo no se puede revertir. Santi estaba a punto de dejarlo ir. Pero algo lo hizo dudar. El lugar, no, el destino me trajo aquí y me dio este poder. Sostenía una máscara de respiración en la cara del anciano. Rápidamente colocó una de sus manos en el hombro del anciano. Al menos tendrás tiempo para despedirte. Sanare. Mientras tenía su mano en el hombro del anciano, se calmó un poco. El anciano se movió nuevamente, se había estabilizado y en ese momento Santi notó algo. Una sombra. Pudo ver algo oscuro que perseguía al anciano, y el deseo de esa cosa era la más pura avaricia y ambición. Santi pudo escuchar un ruido sordo proveniente de eso, era una voz femenina. Santi se enojó y habló mentalmente. ¿Quieres que él muera, verdad? Para quedarte con todo. Solo eso podía concluir. Con lo poco que vio supuso que el anciano no era malo, ya que es muy querido. Santi volvió a suspirar. Pues no tendrás nada. Con un ligero movimiento empujó a la sombra, que de inmediato desapareció aterrorizada. En ese instante toda la tensión desapareció. Pero aún así él percibió a otra sombra, pero una muy distante. Y esta sombra no perseguía al anciano. Entonces Santi entendió lo que estaba pasando. Ya veo. Estamos en la misma situación. Observando al anciano. Sin embargo, el compañero de Santi habló muy preocupado. ¿Qué te está pasando?
Santi se quedó mudo, toda clase de pensamientos rondaron en su mente, pensando en que tendría que escapar o algo por el estilo. Él no respondió, se quedó callado varios segundos, simplemente no sabía qué decir, y fijándose bien notó que todos lo estaban observando, entonces, todos sus pensamientos se desvanecieron con las siguientes palabras. Sabía que estabas mal. Dijo uno de sus compañeros, incluso el anciano lo observó preocupado. ¿Por qué vienes estando tan mal? Santi no entendía a qué se refería, pero de pronto pudo sentir un sabor extraño en su garganta, un sabor metálico. ¿Qué es esto? Al verse mejor vio manchas rojas en su ropa y al mirar levemente su reflejo en una ventana, muy preocupado se dio cuenta. ¿Qué es esto? Él estaba sangrando por la nariz y los ojos, y parte de eso había llegado a su boca, rápidamente se cubrió con una toalla, mientras que el anciano ya estaba fuera de peligro. Apenas llegaron al hospital atendieron al anciano y a Santi, todo parecía haber salido bien. Tiempo después se supo que el anciano no tenía 90 años, sino 65, apenas se había jubilado, se había deteriorado en muy poco tiempo. Santi estaba sentado en los pasillos, también fue atendido. ¿Pero qué te pasó? ¿Te golpeaste o algo? Dijeron las enfermeras. Santi no pudo dar ninguna excusa creíble, por lo que solo dijo una cosa. Hoy desperté con mucho dolor de cabeza. Esto apenas fue creíble para los médicos, un dolor de cabeza no puede causar eso. ¿Nunca había visto algo como esto? ¿No tendrás ninguna enfermedad hereditaria? Santi trató de responder como pudo, dada la situación optaron por mandarlo a su casa. Afortunadamente no perdió mucha sangre. Le dieron algunos medicamentos y algunos días libres. Sintiéndose aliviado, pero aún con todo ese medicamento, el dolor de Santi solo disminuyó un poco. Tardaré un tiempo en recuperarme, pensó mientras aguantaba el dolor. Desde pequeño él conocía la sanación, pero en esta ocasión el dolor era demasiado fuerte. Es más fácil curar a los demás, pero cuando yo soy el que está mal es imposible. Fue llevado a su casa por un compañero y después de algunas instrucciones, quien lo trajo se retiró. Santi solo quería silencio, cada palabra retumbaba en su cabeza, era una tortura. Optando por descansar, tomó otro medicamento para después recostarse, estaba preocupado. Debo concentrarme en la recuperación. De alguna forma esperaba la ayuda de Will, ya que estaba el otro problema, era lo único que lo mantenía tranquilo, pero por más que trato de hablar con él esto nunca sucedió. Parece que estoy solo, todos dijeron que estoy bien. ¿Pero de verdad estoy bien? Si esto sigue así, no me queda mucho tiempo. Pensó asustado, cerró los ojos tratando de calmarse, sin embargo el dolor no lo dejaba hacer nada. Me doy cuenta que si soy herido estaré perdido, el dolor no te dejará curarte, siempre creí que podría recuperarme rápidamente. Con una sonrisa irónica. ¡Qué tonto! Pero afortunadamente él conocía otra forma de recuperarse, y aunque era algo bastante simple, aún así era extremadamente efectivo, escuchar música, esto siempre lo calmaba. Era una de las pocas cosas que lo hacían feliz, vagos recuerdos de su niñez se cruzaron, donde la música podía incluso alegrar y unir a su familia. Sin embargo le ocurría algo extraño, en cuanto cerraba los ojos solo podía pensar en una sola cosa. La música ahora me recuerda a la guardiana. ¿Por qué? Fijando su mirada a la ventana, veía al cielo. Aquel canto es inolvidable, es como una melodía celestial. Sintiéndose un poco mejor, pensó en lo acontecido. ¿Será eso lo que pasa cuando te excedes? Ni siquiera me di cuenta. Débilmente pensaba en recuperarse, junto con la música y el medicamento empezaba a sentirse mejor. Esto tomará una eternidad. Así se mantuvo, cada vez se calmaba un poco más. Mientras bajaba la mirada, su dolor empezaba a desaparecer. Empezaba a cerrar los ojos, lentamente se quedó dormido, eran las 8 de la noche, pero aún así durmió sin problema y en cierto momento despertó. Me siento mucho mejor. Sin embargo, para su sorpresa ya eran las 12 de la mañana, ni siquiera las alarmas pudieron despertarlo, aunque se sentía recuperado. No intentó nada ya que podría ser un engaño. ¿Qué debo hacer? En el fondo,
Él lo sabía, pero aún tenía algo de miedo, mirando hacia una dirección. Se trataba de aquello que descubrió en la ambulancia, aquella presencia que aún persiste. Y en un momento escuchó una tenue voz en su mente, pero no entendía nada. Aún así estaba aliviado. Era la voz de Will. Aquella voz familiar era incomprensible, como si fuese una radio con mala señal. Santi no fue capaz de entender nada, incluso trató de contestar, pero no hubo respuesta. No escucho más de Will. Llegando a preocuparse por él, imaginando que algo malo había ocurrido, repentinamente el ambiente se volvió tenso. Esto nunca había sucedido tan cerca de su hogar. ¿Vino aquí? Decidió observar por su ventana. Mirando a su alrededor, la gente caminaba como siempre, no parecía que hubiese nada malo. Pero el ambiente seguía tenso. Santi trató de llenarse de valor. Ahora me siento mejor, quizás este es el momento. Después de algunos preparativos. El ambiente seguía tenso, pero muy sutilmente. Se asomó una última vez por la ventana. Es como si fuese observado en todo momento. ¿Es que no se aburre? Sin importar a qué dirección mirase, no había nada, ninguna sombra o alguna cosa fuera de lo normal. Entonces salió de su departamento. Las calles estaban tranquilas, el cálido viento soplaba débilmente. Comenzó a caminar entre las banquetas. No conocía del todo las calles. Nunca había explorado el lugar donde vivo, pensó. La gran mayoría de las casas estaban cubiertas de vegetación, el viento movía las hojas de los árboles, los niños jugaban tranquilamente. Solo percibió un peligro latente mientras recorría las calles. Todo parece estar bien, no hay nada. Pasando por un pequeño parque, se sentó en el primer banco que alcanzó. Los jóvenes jugaban en las canchas. No, no hay nada, ¿no estaré imaginando cosas? Santi pasó un momento sentado, esperaba que algo apareciera o que esa sensación de peligro desapareciera. En un momento y sin previo aviso, comenzó a sentirse mal. Está empezando de nuevo. El dolor regresó, por lo que comenzó a frustrarse. Entonces sintió una mirada a lo lejos. Rápidamente volvió su mirada a esta dirección. Escondido entre árboles divisó a un hombre, y en cuanto éste se dio cuenta se marchó rápidamente. Lleno de dudas quiso seguirlo. Pero no lo hizo, su dolor de cabeza empezaba a aumentar. Ante tal situación optó por regresar a su departamento. Qué cansado es todo esto. Nuevamente tomó su medicamento y se recostó, pero ahora estaba más serio. Le tomaron horas de descanso para sentirse mejor. Aquel ambiente tenso persistía. Santi suspiró. No voy a vivir con esto. No podía entender dicho comportamiento. Respirando lentamente, recordó algo. El padre me lo había dicho alguna vez, los exorcistas necesitan meses de preparación, y aunque ganes te quedarás con una cicatriz, pero si pierdes, se llevarán un pedazo de ti. Él alzó levemente la mirada. ¿Qué cosas le decía a un niño? Eso me parecía una broma, lo que le dirías a un niño para que no se porte mal. Sonriendo levemente. Espero que estés bien. Repentinamente su semblante cambió y se levantó más decidido. Su símbolo apareció ante él, yendo a ese mundo extraño que cada vez le era más familiar. No podía sentir la presencia ni el canto de la guardiana. Debe estar descansando. Salió por una ventana abierta haciéndose preguntas, tales como, ¿qué pasaría del otro lado si abro una puerta? ¿O tomar objetos? Dejando eso de lado, caminó entre las calles, con la diferencia de que ahora nadie podía verlo. Él podía ver siluetas moviéndose, niños jugando. Ese ambiente pesado se hacía más fuerte. Comenzó a caminar entre las calles. El sol comenzaba a ocultarse, pero cosas como la oscuridad ya no lo detendrán. Su cara mostró seriedad. Esto no será fácil. Mientras tenía su mano a su frente, caminó por las calles que podía reconocer. Era extraño, como si aquel sujeto se alejara conforme él se acercaba. Quizá era una trampa. Fin del capítulo 9.